Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Ana. Este día vamos a estar preparando unos ricos y deliciosos taquitos dorados. Los vamos a preparar con carne y nos van a quedar muy deliciosos. Pero antes de iniciar, quiero recordarles, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita cuando se suscriban y compartir nuestras recetas para que nuestro canal siga creciendo. Y ahora vamos a iniciar. Voy a mostrarles los ingredientes que vamos a necesitar. Y para ello vamos a necesitar, tengo acá la cantidad de 1 libra de carne, la que es especial para deshilar. La partí así en trozos para hacer más fácil el cocimiento y se nos ponga más rápido, suave. Vamos a usar media cebolla que la tengo partida en pedazos, 3 ajos, 1 cucharadita de sazón de res y media cucharadita de sal. Y tengo la cantidad de 4 tazas de agua. Con lo primero que vamos a iniciar, vamos a llevar nuestra carne a nuestra estufa. La vamos a poner a cocinar hasta que se nos ponga bien suave, que sea fácil de poderla deshilar. Lo que voy a hacer ahora, voy a agregar la carne en una olla para llevarla a nuestra estufa. Le agregamos la cebolla, los 3 ajos, el sazón de res, la sal y agregamos el agua. Y ahora sí la llevamos a nuestra estufa, la vamos a tener ahí hasta que la carne se nos ponga suave. Quiero decirles que ya nuestra carne ya está suave. Miren, ya es fácil de poder deshilarla. Así que ahora le vamos a apagar el calor a nuestra cocina y vamos a dejar que se nos enfríe para poderla deshilar. Y ahora que ya nuestra carne ya está fría, vamos a iniciar a deshilarla. La vamos a deshebrar así, ayudándonos con un tenedor. O si usted prefiere, también puede hacerlo con sus manos. Y la vamos a hacer así, bien deshiladita. Y miren, ya terminamos. Ya tenemos deshilada nuestra carne. Y ahora voy a mostrarle lo que vamos a necesitar, los ingredientes para darle el sabor a nuestra carne. Tengo acá media cebolla ya picadita, media cebolla pequeña, un tomate finamente picado, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharadita de sazón de res y también usaremos una pizca de comino en polvo. Y ahora vamos a nuestra estufa a iniciar a ponerle el sabor a nuestra carne. Tengo acá mi cazuela en donde agregué 2 cucharadas de aceite. Ahora agregamos la cebolla. La vamos a sofreír un poco. Y ahora que ya hemos sofreído un poco la cebolla, vamos a agregar el tomate. También agregamos la carne. Le ponemos la mostaza, el sazón de res y el comino en polvo. Y ahora lo mezclamos. La carne nos tiene que quedar sequita para poder hacer bien nuestros taquitos, nuestros tacos dorados o flautas. Le vamos a agregar un poquitito de sal. Y lo vamos a mezclar. Y nada más, la vamos a sofreír un poco. Y ya nuestra carne ya está lista. Ya está lista para que podamos empezar a formar nuestros taquitos dorados o nuestras flautas. La vamos a dejar enfriar. Y como ya tenemos lista nuestra carne, ahora vamos a iniciar a preparar unos frijoles con los que vamos a acompañar nuestros tacos dorados, nuestras flautas. Muchos lo nombran flautas. Tengo la cantidad de 2 tazas de frijoles hervidos. Tengo 1/4 de cebolla partida en cuadros y las tortillas de maíz que vamos a usar para nuestros taquitos dorados. Con lo que vamos a iniciar ahora, vamos a ir a nuestra estufa para sofreír nuestra cebolla.
Tengo acá mi cazuela en donde vamos a preparar nuestros frijoles. Ya le agregué la cantidad de 3 cucharadas de aceite. Aquí voy a sofreír la cebolla. Y vamos a dorar muy bien nuestra cebolla. Luego se la vamos a agregar a los frijoles cuando los vayamos a licuar. Esto de la cebolla dorada le da un sabor muy especial a nuestros frijoles. Pero si a usted no le gusta la cebolla, usted también puede preparar los frijoles sin cebolla. Y ya nuestra cebolla ya se doró. Ahora lo que vamos a hacer, la vamos a retirar del aceite para llevarla a licuar con los frijoles. Ahora vamos a ir a licuar los frijoles y le vamos a agregar la cebolla que acabamos de sofreír. Y ahora los llevamos a licuar y ya los tenemos. Nos tienen que quedar así, bien licuados. Y ahora vamos a nuestra estufa. Y ahora en el mismo aceite en donde sofreímos la cebolla, vamos a agregar los frijoles. Y esto es opcional. Yo les voy a agregar una cucharadita de sazón de res a los frijoles. Y ahora los vamos a mezclar y los vamos a sofreír muy bien. Cuando los llevé a licuar les agregué sopa de frijoles porque los quiero así, que queden líquidos, aguaditos. Si los queremos un poco más secos, entonces usted tiene que agregarle menos sopa cuando los vaya a licuar para que le queden sequitos. Ahora lo que voy a hacer, voy a dejar que hervan muy bien y pronto estarán listos nuestros frijoles. Y ya nuestros frijoles ya están listos. Miren, ahora les vamos a apagar el calor y vamos a ir a iniciar a formar nuestros taquitos dorados. Tengo acá las tortillas de maíz que las llevé al microondas, las puse por 40 segundos para hacer de que las tortillas se pongan así suaves para que sea fácil de que usted pueda enrollar. Si usted no lo hace así, las tortillas se dañan fácilmente. Mire, cuando usted enrolla, se cortan así y son más duras. Y poniéndolas así en el microondas se ponen más suaves. Así que tengo la carne también ya lista para poder formar nuestros taquitos. También tengo queso así, partidos a lo largo. Puede ponerle queso mozzarella o el queso suizo, el queso que sea de su preferencia. Pero esto es opcional. Si a usted no le gusta con queso, nada más prepárelo con carne. También estos taquitos, usted puede prepararlos con pollo o con papa, como a usted le gusten. Y ahora vamos a iniciar. Voy a poner la tortilla acá, le voy a agregar la carne. Vamos a ponerle suficiente carne para que nos queden gorditos. Ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a enrollar así. Y lo vamos a ir dejando así, con el doblez para abajo, para que no se le vayan a desenrollar. Y vamos a hacer otro. Enrollamos. Así. Y lo voy a ir poniendo ahí. Y miren, a este le voy a agregar un pedacito de queso para que el queso se derrita ahí y quede más delicioso. Estos son los favoritos de mi hijo. Así. Yo voy a seguir haciéndolos y regreso con ustedes cuando ya estemos listos para llevarlos a nuestra cocina. Y miren, ya los tenemos. Ahora acompáñenme a la estufa para que podamos sofreírlos. Vamos. Ya tengo acá la cazuela en donde vamos a sofreír nuestros taquitos. Ya le agregué la cantidad de 3 cucharadas de aceite. Vamos a poner nuestros taquitos así, con esto para abajo. Y los vamos a poner así, de esta manera, para que cuando se estén sofriendo no se nos dañen, no se nos vayan a dañar. Y ahora vamos a esperar que se nos doren del primer lado para después darle vuelta. Y ahora vamos a darle vuelta.
Tiene que ser el calor medio, que no esté muy alto, porque si no se nos van a quemar. Y ya los primeros ya están listos. Ahora los vamos a sacar y los voy a ir poniendo así en un papel toalla para que absorban un poco el aceite. Y aquí los tenemos. Yo voy a seguir terminando con los que me quedan y luego regreso con ustedes. Y ya terminamos. Miren, ya los tenemos listos. Ahora los llevamos a nuestra mesa para poder servirlos. Y ya estamos listos para servir nuestros taquitos dorados. Tenemos los frijolitos que habíamos preparado. Ahora lo que voy a hacer, voy a poner así los taquitos dorados para que cada quien pueda servirse. Y nos salieron la cantidad de 18 tacos. Y bien gorditos, bien rellenitos de carne. Y miren, ya los tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle un poco de queso a los frijoles. Esto es opcional. Si usted gusta, usted puede dejarlo aparte. Ya lo tenemos listo. Y miren, nuestros taquitos también van servidos con crema y aguacate. Y si usted quiere también puede hacer picadito un chile jalapeño, acompañarlo con algo picante, según sea su gusto. Y ahora los vamos a llevar a nuestra mesa. Y miren esta delicia, qué ricura. Voy a agregarle en el centro así un poquito de crema, así, a nuestros frijoles. Y también le puse unos pedacitos de aguacate. Esto es una delicia, la verdad. A nuestros niños en nuestro hogar, esta es una de las recetas favoritas. Bueno, a mi hijo le encanta esta receta. Espero que a sus niños también. Es una receta muy rica, muy deliciosa, fácil de poder preparar. Como se lo dije anteriormente, se puede hacer con pollo si ustedes quieren, también con papa. Un día voy a traerles la receta que se hace con papas, los taquitos dorados con papas. Queda muy deliciosa. Y antes de irme quiero mostrarles cómo quedaron de doraditos. Miren. Miren qué doraditos. Y miren, bien rellenitos de carne. Están deliciosos. Quiero que me den su comentario, qué les pareció mi receta. Quiero agradecer a todos ustedes, todos los que se han suscrito a mi canal, bienvenidos. Los que no se han podido suscribir, los invito a que se suscriban, que activen a la campanita para que no se vayan a perder ninguna receta. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Deseo que se encuentren bien, que tengan un lindo día lleno de paz y tranquilidad. Se les quiere.